Capítulo 1. El poder de la claridad al hablar. Hablar con claridad no es un lujo, es una necesidad. Cada día, nos comunicamos con familiares, amigos, colegas de trabajo y desconocidos. Sin embargo, pocas personas se detienen a reflexionar sobre la manera en que expresan sus ideas. Muchas veces damos por hecho que, con abrir la boca y dejar salir palabras, ya estamos comunicando. La realidad es que no siempre transmitimos lo que queremos. Una frase mal construida, un tono inadecuado o una palabra confusa pueden cambiar por completo la percepción que los demás tienen de nosotros. La claridad al hablar no se limita únicamente a elegir bien las palabras. Es un conjunto de hábitos y técnicas que permiten que tu mensaje sea entendido de manera precisa, al mismo tiempo, genere confianza en quien lo escucha. Cuando alguien se expresa con claridad, inmediatamente despierta respeto, transmite seguridad y logra captar la atención de su audiencia, sea esta una sola persona o un grupo numeroso. Imagina una situación cotidiana: un compañero de trabajo explica una idea importante durante una reunión, pero lo hace con frases largas, pausas nerviosas y repeticiones innecesarias. Aunque la idea pueda ser brillante, la falta de claridad genera dudas y hace que los demás pierdan interés. Ahora imagina lo contrario: alguien expone la misma idea con frases breves, directas y un tono seguro. El mensaje se recibe con fuerza, y las personas sienten que lo que escuchan tiene valor. Esta diferencia no está en el contenido, sino en la manera de comunicar. Hablar con claridad también es hablar con respeto hacia los demás. Respetas el tiempo de tu interlocutor cuando evitas rodeos innecesarios, respetas su atención cuando eliges palabras comprensibles y respetas su inteligencia cuando organizas tus ideas de forma lógica. En otras palabras, la claridad es una muestra de consideración. Este primer capítulo busca abrirte los ojos a una verdad sencilla: tu voz y tus palabras son herramientas poderosas. Si aprendes a usarlas bien, puedes influir de manera positiva en tu vida personal y profesional. No se trata de convertirte en un orador perfecto de la noche a la mañana, sino de empezar a reconocer la importancia de hablar con claridad y de comprometerte a mejorar cada día. A lo largo de este audiolibro descubrirás técnicas prácticas para ordenar tus ideas, eliminar las muletillas, controlar el tono de tu voz y proyectar seguridad. Cada capítulo será un paso hacia una comunicación más efectiva y una presencia más fuerte frente a los demás. Hoy, la invitación es a que observes tu manera de hablar. Pregúntate: ¿me entienden con facilidad? ¿Soy directo y claro al expresar lo que pienso? ¿Transmite mi voz confianza o inseguridad? Solo tomando conciencia podrás iniciar un verdadero cambio. Recuerda que la claridad no es un don reservado para unos pocos, es una habilidad que todos podemos desarrollar con práctica, paciencia y voluntad. Capítulo 2. La importancia de ordenar las ideas antes de hablar. Uno de los errores más comunes al comunicarnos es hablar sin haber organizado primero lo que queremos decir. Muchas personas piensan en voz alta, improvisan o sueltan palabras sin un hilo conductor, esperando que los demás descifren lo que intentan comunicar. Esto no solo genera confusión, sino que también proyecta inseguridad y falta de preparación. Ordenar las ideas es el primer paso para hablar con claridad. Imagina tu mente como un escritorio lleno de papeles desordenados. Si alguien te pide un documento importante, tardarás tiempo en encontrarlo. Pero si tu escritorio está organizado, podrás localizarlo en segundos. Lo mismo ocurre con tus palabras. Si tus pensamientos están en orden, tu mensaje fluirá de manera natural, clara y directa. Un truco simple para organizar tus ideas es pensar en 3 pasos: inicio, desarrollo y cierre. No importa si vas a dar un discurso, contestar una pregunta en el trabajo o contar una anécdota a un amigo. Todo mensaje necesita un punto de partida, un desarrollo coherente y un final que resuma lo esencial. Esta estructura básica te permite mantenerte enfocado y evita que te pierdas en detalles innecesarios. Por ejemplo, si alguien te pregunta tu opinión sobre un proyecto, puedes responder de esta manera. Primero, señalas tu idea principal con una frase breve: creo que este proyecto es una oportunidad interesante. Después, desarrollas con 1 o 2 argumentos claros, porque permitirá atraer nuevos clientes y mejorar nuestra imagen en el mercado. Finalmente, cierras reafirmando tu posición: en conclusión, pienso que debemos apoyarlo.
De esta forma, tu respuesta será clara, lógica y fácil de seguir. Otro aspecto importante es eliminar las repeticiones y muletillas. Cuando hablas sin haber ordenado tus ideas, es común que llenes los silencios con palabras como bueno, o que repitas constantemente la misma idea con distintas frases. Esto no solo alarga tu mensaje, sino que distrae a quien te escucha y reduce el impacto de lo que dices. Organizarte mentalmente antes de hablar te ayudará a reducir este problema. Un consejo práctico es tomarte unos segundos de silencio antes de responder. Muchas personas creen que una pausa demuestra inseguridad, pero en realidad transmite lo contrario. Una breve pausa te permite ordenar tus pensamientos y da la impresión de que hablas con calma y confianza. Además, genera expectación en el oyente, que siente que tus palabras son importantes. Recuerda que la claridad comienza en tu mente. Si lo que piensas es confuso, lo que dices también lo será. Pero si aprendes a organizar tus pensamientos, podrás transmitir mensajes más sólidos y convincentes. No se trata de hablar más, sino de hablar mejor. Al final, lo que hace que una persona sea escuchada y respetada no es la cantidad de palabras que pronuncia, sino la calidad y la lógica de sus ideas. Un discurso breve pero bien organizado puede ser mucho más poderoso que una larga explicación sin estructura. En este capítulo has descubierto la importancia de ordenar tus ideas antes de hablar. El próximo paso será aprender a usar tu voz como una herramienta de impacto, porque no basta con lo que dices, también importa cómo lo dices. Capítulo 3. El tono de la voz como reflejo de seguridad. Hablar con claridad no solo depende de las palabras que eliges, sino también del tono con el que las pronuncias. Tu voz es un instrumento poderoso que revela tu estado emocional, tu nivel de confianza y hasta tu disposición hacia los demás. A través de ella transmite seguridad, calma, entusiasmo o, por el contrario, nerviosismo, desinterés e inseguridad. Imagina dos personas diciendo exactamente la misma frase: estoy de acuerdo contigo. Una la pronuncia con voz firme, tono sereno y ritmo pausado, la otra lo hace con voz temblorosa, tono bajo y apresurado. Aunque las palabras son idénticas, el efecto en quien escucha es completamente diferente. En el primer caso, se percibe convicción y respaldo, en el segundo, duda y falta de confianza. Esta diferencia radica en el manejo del tono. El tono de la voz es el puente que conecta tu mensaje con las emociones de tu interlocutor. No basta con organizar las ideas y expresarlas claramente, si tu tono no las acompaña, el mensaje pierde fuerza. La seguridad al hablar se proyecta no solo con lo que dices, sino con cómo lo dices. Para mejorar el manejo del tono, lo primero es tomar conciencia de tu respiración. Una voz firme nace de una respiración controlada. Cuando respiras de manera superficial, tu voz suena débil, apagada o agitada. En cambio, si aprendes a respirar desde el diafragma, tu voz adquiere mayor proyección, profundidad y estabilidad. Este tipo de respiración no solo fortalece el tono, sino que además te ayuda a mantener la calma en situaciones de tensión. Otra clave es el ritmo. Muchas personas, al hablar en público o en situaciones de presión, tienden a acelerar sus palabras como si quisieran terminar cuanto antes. Hablar demasiado rápido transmite nerviosismo y dificulta la comprensión. Un ritmo pausado, en cambio, refleja tranquilidad y dominio de la situación. Además, da tiempo a tu audiencia para procesar la información y valorar lo que dices. Las pausas también son herramientas poderosas. Un silencio breve en el momento adecuado puede reforzar tu mensaje más que una explicación larga. Las pausas generan énfasis, ordenan las ideas y mantienen la atención del oyente. Imagina que cuentas una historia, justo antes del desenlace, guarda silencio por un instante. Ese pequeño espacio crea expectativa y atrapa a tu audiencia. La entonación es otro aspecto fundamental. Hablar con un tono monótono aburre y desconecta a los oyentes. Por eso, variar ligeramente la entonación, enfatizando ciertas palabras clave o subiendo y bajando la voz en momentos estratégicos, añade vida a tu discurso. Una voz expresiva no solo informa, también emociona y convence. Sin embargo, es importante encontrar el equilibrio. Un tono demasiado teatral puede parecer artificial y restar credibilidad. La clave está en ser natural, pero con conciencia de que tu voz es una herramienta que puedes moldear.
No se trata de forzarla, sino de aprender a usarla con intención. La seguridad que proyecta tu voz se convierte en una extensión de tu confianza interior. Por eso, trabajar en tu tono también implica trabajar en tu mentalidad. Cuando crees en lo que dices, tu voz lo refleja. La autenticidad se escucha. Si intentas fingir seguridad mientras dudas de ti mismo, tu voz lo delatará. Pero si hablas desde la convicción, incluso un mensaje sencillo sonará fuerte y convincente. Ejercicios prácticos pueden ayudarte a mejorar el manejo del tono. Por ejemplo, leer en voz alta durante unos minutos al día te permite escuchar tu propia voz y corregir aspectos como el ritmo, la entonación o la proyección. Grabar tus intervenciones y escucharlas después también es un recurso muy útil, te permite identificar áreas de mejora que quizá no percibas en el momento. Otra práctica sencilla es ensayar frente a un espejo, prestando atención a la postura y a la respiración. Una postura erguida favorece la proyección de la voz, mientras que una postura encorvada la limita. Recuerda que tu cuerpo y tu voz trabajan juntos. Cuando uno transmite inseguridad, el otro también lo refleja. El tono de tu voz no solo influye en cómo los demás te perciben, sino también en cómo tú mismo te sientes. Hablar con un tono firme y seguro refuerza tu propia confianza. Es un círculo positivo. Cuanto más te escuchas seguro, más seguro te sientes, y cuanto más seguro te sientes, más convincente suena tu voz. Al final, el objetivo no es sonar como alguien más, sino encontrar tu propia voz, tu propio tono natural y auténtico, pero fortalecido con técnica y práctica. Una voz clara, firme y modulada se convierte en un aliado invaluable en todas las áreas de tu vida, desde una conversación casual hasta una presentación profesional. Este capítulo te ha mostrado la importancia del tono como reflejo de seguridad. Ahora ya sabes que no basta con elegir bien las palabras, tu voz debe acompañarlas con fuerza y convicción. En el próximo capítulo exploraremos otro elemento esencial, el lenguaje corporal, que completa el mensaje y le da coherencia a todo lo que comunicas. Capítulo 4. El lenguaje corporal que acompaña a las palabras. La comunicación no se limita a lo que decimos con la boca. Nuestro cuerpo habla tanto o más que nuestras palabras. Los gestos, la postura, el movimiento de las manos y hasta la forma en que miramos transmiten mensajes que pueden reforzar o contradecir lo que expresamos. Por eso, hablar con claridad también implica cuidar el lenguaje corporal. Imagina a alguien que dice, estoy seguro de mi propuesta, pero lo hace encogido de hombros, con los brazos cruzados y evitando la mirada de los demás. El mensaje verbal indica seguridad, pero su cuerpo dice lo contrario. La contradicción provoca desconfianza y hace que sus palabras pierdan peso. Ahora imagina lo mismo, pero con una postura erguida, los brazos abiertos y la mirada firme. El cuerpo y las palabras se alinean, y el mensaje se percibe auténtico y convincente. La postura es el primer elemento del lenguaje corporal que influye en la claridad. Una persona encorvada o que se balancea transmite nerviosismo, inseguridad o desinterés. En cambio, una postura recta, con los hombros relajados y los pies firmes en el suelo, proyecta estabilidad y confianza. Mantener esta posición al hablar ayuda a que los demás te perciban como alguien seguro de lo que dice. El contacto visual es otro pilar fundamental. Evitar la mirada de los demás puede interpretarse como timidez o falta de sinceridad. Por el contrario, mirar directamente a tu interlocutor demuestra interés, atención y franqueza. Sin embargo, el contacto visual debe ser equilibrado. Mirar demasiado fijamente puede resultar intimidante, mientras que desviar la mirada constantemente transmite inseguridad. La clave es alternar el contacto visual con pausas naturales, como cuando piensas o tomas aire. Los gestos con las manos también juegan un papel importante. Una persona que mantiene las manos inmóviles o escondidas parece rígida o distante, mientras que alguien que las mueve demasiado puede parecer ansioso o poco controlado. Los gestos adecuados refuerzan las ideas y añaden fuerza al discurso. Por ejemplo, abrir las palmas al hablar transmite transparencia, señalar ligeramente una dirección enfatiza un punto clave, y acompañar una explicación con un gesto sencillo ayuda a que la audiencia entienda mejor el mensaje. No obstante, es importante que los gestos sean naturales. Forzar un movimiento o exagerarlo puede restar credibilidad.
Lo ideal es que acompañen al discurso como un reflejo espontáneo de tus palabras. Cuando el lenguaje corporal fluye de manera coherente con lo que dices, el impacto es mucho mayor. La expresión facial también merece atención. El rostro refleja emociones y puede conectar rápidamente con los demás. Una sonrisa ligera y sincera transmite cercanía y confianza, mientras que un semblante serio pero relajado comunica profesionalismo y concentración. El error común es mantener una expresión neutra o rígida, que puede hacer que el mensaje suene frío y distante. Aprender a dejar que el rostro exprese tus emociones de manera controlada añade humanidad y calidez a la comunicación. Otro aspecto a considerar es la distancia corporal. Acercarte demasiado puede invadir el espacio personal de tu interlocutor y generar incomodidad, mientras que mantenerte demasiado lejos puede dar una sensación de frialdad o desinterés. Respetar la distancia adecuada depende del contexto. En una conversación personal puede ser más cercana, mientras que en un entorno profesional conviene mantener un espacio moderado. Saber adaptarte demuestra sensibilidad y respeto hacia los demás. El movimiento general del cuerpo también comunica. Caminar de un lado a otro sin rumbo fijo mientras hablas puede distraer y transmitir nerviosismo. En cambio, moverte de manera controlada y con propósito puede dar dinamismo a tu intervención. Por ejemplo, avanzar ligeramente hacia el público al hacer un punto importante genera impacto, mientras que retroceder un poco puede dar sensación de reflexión o conclusión. Todo este conjunto de elementos crea coherencia. Cuando las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal están alineados, el mensaje se vuelve poderoso y claro. Pero si alguno de estos aspectos contradice a los otros, se genera confusión. Las personas tienden a creer más en lo que ven que en lo que oyen, por lo que si tus gestos dicen una cosa y tus palabras otra, prevalecerá lo que tu cuerpo comunica. Trabajar en tu lenguaje corporal no significa actuar o fingir, sino ser consciente de lo que tu cuerpo transmite y aprender a ajustarlo para reforzar tus palabras. La naturalidad es clave, el objetivo es que tu comunicación sea auténtica, pero más clara y coherente. Un ejercicio práctico es grabarte en vídeo mientras hablas, ya sea contando una historia o explicando un tema. Al ver la grabación podrás notar tu postura, tus gestos, tu contacto visual y tu expresión facial. Muchas veces no somos conscientes de lo que transmitimos hasta que lo observamos desde fuera. Este ejercicio puede revelarte hábitos que debilitan tu mensaje y darte la oportunidad de corregirlos. Recuerda, hablar con seguridad y claridad no depende solo de lo que dices, sino de todo lo que comunicas con tu cuerpo. El lenguaje corporal es el aliado invisible de tus palabras. Si aprendes a usarlo con intención y coherencia, tu presencia se volverá más fuerte, tu mensaje más claro y tu impacto más profundo. Este capítulo te ha mostrado que el cuerpo y la voz forman una unidad inseparable en la comunicación. En el próximo capítulo exploraremos otro aspecto esencial, como eliminar las muletillas y expresiones innecesarias para que tu discurso sea más limpio y efectivo. Capítulo 5. Cómo eliminar las muletillas y expresiones innecesarias. Uno de los obstáculos más grandes para hablar con claridad son las muletillas. Todos, en mayor o menor medida, caemos en la costumbre de llenar nuestros silencios con palabras o sonidos innecesarios. Bueno, ¿me entiendes? O sea, son ejemplos que aparecen en conversaciones cotidianas, discursos profesionales e incluso en entrevistas importantes. Aunque parecen inofensivas, estas muletillas restan fuerza a tu mensaje, distraen al oyente y pueden transmitir inseguridad o falta de preparación. El problema no es solo estético. Cuando una persona repite constantemente muletillas, su mensaje pierde impacto porque las ideas principales se diluyen en un mar de palabras vacías. Imagina escuchar a alguien diciendo, bueno, yo pienso que, la propuesta es, o sea, buena. El oyente necesita hacer un esfuerzo extra para separar las ideas útiles del ruido innecesario. Ahora imagina la misma frase, pero sin muletillas, pienso que la propuesta es buena. El mensaje es claro, directo y convincente. ¿Por qué usamos muletillas? Generalmente, porque tenemos miedo al silencio. Creemos que si hacemos una pausa mientras pensamos, los demás interpretarán que estamos nerviosos o que no sabemos qué decir.
Entonces llenamos esos segundos con palabras vacías que, aunque nos hacen sentir acompañados, debilitan la fuerza de nuestro discurso. Sin embargo, el silencio es un recurso poderoso que, bien utilizado, transmite calma, control y autoridad. El primer paso para eliminar las muletillas es tomar conciencia de ellas. Muchas personas no se dan cuenta de cuántas veces repiten o sea al hablar. Por eso, una técnica útil es grabarte durante una conversación o mientras haces una exposición. Al escucharte después, notarás cuáles son las muletillas que más utilizas y con qué frecuencia aparecen. Reconocer el problema es el inicio de la solución. El segundo paso es aceptar que el silencio no es un enemigo. Una breve pausa no significa debilidad, al contrario, refuerza la claridad. Cuando haces una pausa en el momento justo, das a los demás la oportunidad de asimilar lo que has dicho. Además, te permite respirar, ordenar ideas y continuar con mayor seguridad. Piensa en los grandes oradores, ninguno teme al silencio, lo usan como herramienta para subrayar sus palabras más importantes. Otra estrategia efectiva es ampliar tu vocabulario. Muchas veces recurrimos a muletillas porque nos falta una palabra adecuada en el momento. Cuanto más rico sea tu vocabulario, más fácil será encontrar alternativas útiles y precisas para expresar lo que piensas. Leer, escuchar conferencias y practicar nuevas expresiones fortalece tu capacidad de hablar con fluidez y reduce la necesidad de recurrir a palabras de relleno. El entrenamiento también es clave. Puedes practicar respondiendo preguntas de manera breve y directa, evitando conscientemente cualquier palabra innecesaria. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿qué opinas de este tema? Intenta responder con frases claras y concisas, me parece positivo porque genera oportunidades. Practicar este hábito hará que, poco a poco, tu mente se acostumbre a construir frases limpias y directas. Un truco práctico consiste en reemplazar la muletilla por una respiración. Cada vez que sientas la tentación de decir o sea, en su lugar toma aire y haz una pausa breve. No solo eliminarás la palabra vacía, sino que además mejorarás la proyección de tu voz al tener más aire disponible. También es importante prestar atención al ritmo. Hablar demasiado rápido aumenta la probabilidad de usar muletillas porque tu mente no alcanza a organizar las ideas a la misma velocidad que tu boca. Reducir la velocidad, en cambio, te da más control y reduce la necesidad de recurrir a palabras de relleno. Recuerda que eliminar las muletillas no significa eliminar tu naturalidad. Todos podemos equivocarnos o quedarnos en blanco en algún momento. La clave está en que esas pausas sean breves, tranquilas y estratégicas, no enmascaradas con palabras repetitivas. La naturalidad combinada con claridad siempre resulta más convincente que un discurso perfecto pero rígido. Los oyentes valoran más un mensaje claro, aunque tenga pausas, que un discurso lleno de palabras huecas. Cuando aprendes a eliminar las muletillas, tu voz se convierte en un canal limpio que transmite confianza y seguridad. Tus ideas llegan sin ruido, tu presencia se fortalece y tu audiencia siente que vale la pena escucharte. En definitiva, hablar con claridad significa respetar tanto tu mensaje como la atención de quienes te oyen. Las muletillas no suman, restan. Al eliminarlas, logras que cada palabra tenga un propósito y un peso. Esa es la diferencia entre sonar inseguro y sonar convincente. Este capítulo ha resaltado la importancia de hablar sin muletillas ni expresiones innecesarias. El siguiente paso será comprender cómo adaptar tu mensaje a tu audiencia, porque no solo se trata de hablar claro, sino también de hablar de manera que el otro pueda comprender y conectar contigo. Capítulo 6. Adaptar tu mensaje a la audiencia. Hablar con claridad no solo implica pronunciar bien las palabras, cuidar el tono de voz y mantener un lenguaje corporal coherente. La verdadera claridad surge también de la capacidad de adaptar tu mensaje a la persona o al grupo que tienes delante. Comunicar no es solo emitir palabras, es lograr que el otro entienda, sienta y conecte con lo que dices. Para ello, necesitas aprender a ajustar tu forma de expresarte según el contexto y la audiencia. Pensemos en un ejemplo sencillo. Explicas un tema complejo de economía. Si lo haces frente a expertos, podrás utilizar términos técnicos y profundizar en los detalles.
Pero si la audiencia está formada por adolescentes o personas que no tienen formación en el tema, deberás simplificar tu lenguaje, usar ejemplos cotidianos y evitar tecnicismos. En ambos casos hablas de lo mismo, pero la claridad dependerá de tu habilidad para adaptar el discurso a quien escucha. Esto nos lleva a un principio esencial: la responsabilidad de ser entendido recae en quien habla, no en quien escucha. Es fácil culpar al oyente diciendo «no me entendió», pero lo cierto es que, si no logró captar el mensaje, probablemente el problema estuvo en cómo se comunicó. Cuando aprendes a moldear tu mensaje según la audiencia, aumentas enormemente tus posibilidades de ser escuchado, comprendido y recordado. Para adaptar tu mensaje, lo primero es observar. Antes de hablar, presta atención al contexto. ¿Quiénes son las personas que me escucharán? ¿Qué saben del tema? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué lenguaje utilizan habitualmente? La observación te da pistas para elegir el tono, el nivel de detalle y los ejemplos que más resonarán con ellos. El segundo paso es ajustar el vocabulario. El mismo concepto puede expresarse con palabras muy distintas. Hablar de rentabilidad financiera puede ser adecuado en un entorno profesional, pero en una charla informal quizás resulte más claro decir ganar más con lo mismo. El contenido no cambia, pero la manera de expresarlo se adapta a las necesidades del oyente. También es fundamental el uso de ejemplos. Los ejemplos hacen que las ideas abstractas se vuelvan concretas. Un buen ejemplo conecta con la experiencia cotidiana del público y convierte lo difícil en comprensible. Por ejemplo, para explicar la importancia de la paciencia en los negocios, puedes usar la metáfora de sembrar una semilla y esperar a que crezca. Esa imagen simple es más clara y memorable que una definición técnica. La empatía juega un papel clave. Hablar con empatía significa ponerte en el lugar de la otra persona y preguntarte, ¿cómo recibiría yo este mensaje si estuviera en su posición? La empatía te ayuda a ajustar no solo las palabras, sino también el tono. A veces, lo que tu audiencia necesita no es una avalancha de datos, sino motivación, ánimo o comprensión. Otro aspecto a considerar es la extensión del mensaje. En un ambiente académico, una explicación larga puede ser bien recibida, pero en una conversación casual la claridad se logra siendo breve y directo. Saber cuánto decir y cuándo detenerte es un arte que se perfecciona con la práctica y la observación de las reacciones de quienes te escuchan. El ritmo también debe ajustarse. Si hablas muy rápido frente a un grupo que no domina bien tu idioma, será difícil que te sigan. Si hablas demasiado lento en un entorno dinámico, podrías aburrirlos. Adaptar el ritmo de tu discurso a la energía de la audiencia es otra manera de asegurar claridad y conexión. Un error común es creer que adaptar el mensaje significa perder autenticidad o disfrazarse para agradar. En realidad, es todo lo contrario, se trata de ser fiel a tu idea, pero expresarla de la manera más comprensible para el otro. Un buen comunicador no cambia su esencia, cambia sus herramientas para que el mensaje llegue con fuerza. Un ejercicio práctico consiste en tomar un mismo tema y explicarlo a distintas audiencias imaginarias. Por ejemplo, intenta explicar qué es el ahorro a un niño de 10 años, luego a un adolescente y después a un profesional de finanzas. Descubrirás que no usas las mismas palabras ni los mismos ejemplos, pero en cada caso el mensaje central se mantiene. Este ejercicio entrena tu flexibilidad y te enseña a ajustar tu comunicación sin perder claridad. Además, recuerda que la comunicación no es estática. Mientras hablas, observa las reacciones de tu público, sus gestos, su atención, sus expresiones. Si notas que alguien se confunde, ralentiza el ritmo o cambia el ejemplo. Si percibes aburrimiento, introduce una pregunta o una historia breve. La comunicación clara es dinámica, se construye en tiempo real con la respuesta de quienes te escuchan. Al final, hablar con claridad es hablar para el otro. Puedes tener el discurso más estructurado y la voz más firme, pero si no logras conectar con tu audiencia, tu mensaje no habrá cumplido su propósito. La verdadera claridad nace cuando adaptas lo que dices al nivel, las necesidades y las expectativas de los demás. Este capítulo te ha mostrado que la claridad no es absoluta, sino relativa al público que tienes delante. El próximo paso será profundizar en cómo contar historias y utilizar narraciones sencillas para atrapar la atención,
Porque pocas cosas son más claras y memorables que una buena historia bien contada. Capítulo 7. El arte de contar historias para comunicar con claridad. Desde tiempos antiguos, los seres humanos hemos transmitido conocimientos, valores y experiencias a través de historias. Antes de que existiera la escritura, los pueblos se reunían alrededor del fuego para escuchar relatos que explicaban el origen del mundo, enseñaban lecciones de vida o advertían sobre peligros. La razón es simple: las historias son más fáciles de entender, recordar y transmitir que los datos aislados. Cuando hablas con claridad, una de las herramientas más poderosas que puedes utilizar es la narración. Una buena historia convierte conceptos abstractos en experiencias vivas. Mientras un dato puede olvidarse en minutos, una anécdota bien contada permanece en la memoria durante años. Por eso, los grandes líderes, maestros y comunicadores dominan el arte de contar historias. ¿Por qué las historias tienen tanto poder? Porque apelan a la emoción. Nuestro cerebro procesa la información emocional de manera más intensa que la puramente racional. Cuando alguien nos cuenta un relato que despierta curiosidad, sorpresa o empatía, nos conectamos de inmediato. Esa conexión emocional abre la puerta a la comprensión y hace que el mensaje central quede grabado en la mente. Ahora bien, contar historias con claridad no significa inventar relatos complejos o adornados en exceso. Todo lo contrario, la clave está en la sencillez. Una historia breve, con personajes claros, un conflicto sencillo y una resolución, puede ser más efectiva que una narración larga y complicada. El objetivo no es impresionar, sino iluminar una idea. Por ejemplo, si quieres explicar la importancia de la perseverancia, en lugar de dar definiciones abstractas, puedes contar la historia de alguien que intentó varias veces alcanzar una meta antes de lograrlo. Incluso una experiencia personal, como aprender a montar bicicleta después de varias caídas, puede ser suficiente para transmitir el concepto con fuerza y claridad. La estructura de una buena historia es simple: inicio, desarrollo y cierre. El inicio presenta a los personajes y el contexto, el desarrollo muestra el conflicto o la dificultad, y el cierre ofrece la solución o la enseñanza. Esta estructura mantiene la atención y da coherencia al relato. Cuando hablas, intenta aplicar este esquema: ¿qué situación quiero presentar? ¿Qué obstáculo o experiencia quiero destacar? ¿Qué conclusión o lección quiero dejar? Otro elemento importante es la autenticidad. Las historias más poderosas son aquellas que surgen de la experiencia real del narrador. Cuando cuentas algo que viviste, tu tono, tu lenguaje corporal y tus palabras transmiten naturalidad y convicción. No necesitas exagerar ni inventar. La sinceridad genera confianza y conecta con la audiencia. Además, las historias permiten adaptarse a diferentes públicos. Frente a un grupo de profesionales puedes usar un caso de éxito empresarial, frente a estudiantes, una anécdota cotidiana, frente a amigos, una experiencia personal divertida. Lo importante es que el relato sea relevante y cercano a quien escucha. El ritmo de la narración también influye. Una historia contada demasiado rápido pierde detalle y emoción, una narración demasiado lenta puede aburrir. El equilibrio está en usar pausas estratégicas para generar expectativa, variar la entonación para resaltar los momentos clave y mantener un tono natural que invite a seguir escuchando. Un ejercicio útil para mejorar en este arte es practicar la narración de historias breves. Piensa en 3 experiencias personales que hayan dejado una enseñanza, una de éxito, una de fracaso y una de sorpresa. Escríbelas de forma simple, en 3 o 4 párrafos, y luego cuéntalas en voz alta. Escucha cómo suena tu voz, ajusta el ritmo, añade pausas y observa qué partes generan más impacto. También es recomendable escuchar a buenos narradores. Conferencias, charlas y audiolibros ofrecen ejemplos valiosos de cómo se construyen historias efectivas. No se trata de imitar, sino de aprender recursos y adaptarlos a tu propio estilo. La claridad al hablar no consiste únicamente en dar datos organizados, sino en hacerlos significativos para el oyente. Una historia convierte la información en experiencia, la experiencia en emoción y la emoción en recuerdo. Esa cadena es la que garantiza que tu mensaje no solo se entienda, sino que también perdure. En definitiva, contar historias no es un adorno en la comunicación, es un recurso esencial. Una buena historia simplifica lo complejo,
conecta lo distante y convierte un discurso común en una experiencia memorable. Si aprendes a narrar con sencillez, autenticidad y emoción, tu capacidad de hablar con claridad y seguridad se multiplicará. Este capítulo ha mostrado el poder de la narración como herramienta de claridad. En el siguiente capítulo profundizaremos en otro aspecto clave, como escuchar activamente para responder con precisión, porque la claridad no solo se construye hablando, también se fortalece escuchando. Capítulo 8. Escuchar activamente para hablar con mayor claridad. Cuando pensamos en hablar con claridad, casi siempre nos enfocamos en lo que decimos, en cómo lo decimos y en cómo lo acompañamos con la voz o el lenguaje corporal. Sin embargo, hay un aspecto igual de importante que muchas veces olvidamos: la escucha. Hablar bien depende, en gran medida, de escuchar bien. Solo quien sabe escuchar activamente puede responder con precisión, claridad y seguridad. La mayoría de las personas escucha de manera pasiva. Mientras el otro habla, ya están pensando en lo que van a responder, interrumpen con rapidez o se distraen con pensamientos propios. Esta escucha superficial provoca que se pierda información valiosa y que las respuestas resulten incompletas, confusas o incluso fuera de lugar. Por eso, si quieres comunicarte mejor, necesitas desarrollar la habilidad de escuchar activamente. Escuchar activamente significa prestar atención plena al mensaje del otro, no solo a las palabras, sino también al tono, los gestos y las emociones. Es recibir la información sin juicios prematuros, sin interrumpir y con la intención de comprender de verdad. Solo así podrás responder con claridad y dar mensajes que encajen con lo que el otro necesita escuchar. Imagina que en una reunión alguien te dice: "Este proyecto me parece complicado". Una escucha pasiva podría hacerte responder automáticamente: "No, no es complicado, está bien estructurado". Pero si escuchas activamente, notarás el tono de preocupación en su voz o el gesto de inseguridad en su rostro. Entonces, tu respuesta podrá ser más clara y empática: "Entiendo que te parezca complicado. Déjame mostrarte los pasos simples que lo hacen más manejable". La diferencia está en que la escucha activa te permitió captar no solo la frase, sino el trasfondo. La escucha activa tiene varios componentes. El primero es la atención plena. Eso significa apartar distracciones, mirar al interlocutor y demostrar con tu postura que estás presente. Una leve inclinación hacia adelante, un asentimiento de cabeza o una mirada fija son señales de que prestas atención. Estos gestos sencillos motivan al otro a expresarse con mayor claridad. El segundo componente es el silencio respetuoso. Muchas veces queremos interrumpir para aportar nuestra opinión, pero escuchar activamente requiere paciencia. Deja que la otra persona termine, incluso si ya crees haber entendido. Muchas veces las ideas más importantes aparecen al final de la intervención. El tercer componente es la retroalimentación. Escuchar activamente no es quedarse callado sin más, sino mostrar al otro que lo has entendido. Puedes parafrasear lo que dijo: "Entonces, lo que quieres decir es que te preocupa el tiempo de entrega, ¿verdad?". Este tipo de respuesta no solo aclara posibles malentendidos, sino que además refuerza la confianza del interlocutor en que lo estás comprendiendo. Otro aspecto esencial es escuchar con empatía. No se trata solo de captar datos, sino de percibir emociones. Una respuesta clara surge cuando entiendes lo que el otro siente. Alguien puede pedirte un consejo, pero lo que realmente necesita es sentirse escuchado y validado. En esos casos, la claridad no está en dar una explicación técnica, sino en reconocer su emoción. "Comprendo lo que estás sintiendo, yo también me sentiría así en tu lugar". Escuchar activamente también te ayuda a organizar mejor tus propias ideas. Cuando captas con exactitud lo que el otro quiere expresar, tu respuesta fluye de manera más lógica y coherente. Evitas repetir información innecesaria o desviarte del tema, lo que fortalece la claridad de tu comunicación. Un ejercicio práctico para entrenar la escucha activa es mantener una conversación corta con alguien. Al terminar, repetirle lo que entendiste con tus propias palabras. Si la otra persona confirma que captaste bien, vas por buen camino; si no, podrás ajustar tu forma de escuchar. Este hábito te permitirá mejorar progresivamente hasta convertirte en un comunicador más consciente y efectivo. La escucha activa no solo mejora la calidad de tus respuestas, también fortalece tus relaciones.
Cuando alguien siente que lo escuchas de verdad, se abre más, confía en ti y valora tus palabras. Esa confianza multiplica el poder de tu voz. Cuando hables, tu mensaje tendrá más peso porque sabrán que hablas desde la comprensión. Al final, hablar con claridad no es un acto individual, es un acto de conexión. No basta con ordenar tus ideas, controlar tu tono y cuidar tu lenguaje corporal. Necesitas escuchar al otro para asegurarte de que lo que dices responde realmente a lo que necesita. La claridad nace del diálogo, no del monólogo. Este capítulo ha mostrado que escuchar activamente es la base para responder con precisión y seguridad. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo preparar presentaciones y discursos claros, de principio a fin, para que tu mensaje sea entendido incluso en contextos formales y exigentes. Capítulo 9. Cómo preparar presentaciones y discursos claros. Hablar con claridad en una conversación cotidiana es un reto, pero hacerlo frente a un grupo de personas, en una presentación o en un discurso, lo es aún más. En este tipo de contextos no solo necesitas expresarte bien, sino también organizar tu intervención de tal manera que capte la atención, mantenga el interés y deje un mensaje memorable. Preparar una presentación clara no significa memorizar un texto palabra por palabra, sino estructurar tu mensaje de manera que fluya y se entienda sin esfuerzo. El primer paso es definir el objetivo central. Pregúntate, ¿qué quiero que las personas recuerden al terminar mi presentación? Ese objetivo debe ser simple y concreto. Puede ser transmitir una idea, explicar un proceso, motivar a la acción o enseñar un concepto. Tener claridad sobre el propósito es como tener un mapa, te guía en la selección de contenido y en la forma de presentarlo. Una vez definido el objetivo, organiza tu presentación en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción debe despertar interés y preparar a la audiencia para lo que viene. Aquí puedes usar una pregunta provocadora, una estadística sorprendente o una breve historia. El desarrollo es donde explicas las ideas principales, siempre de manera ordenada y con ejemplos que las refuercen. La conclusión, por su parte, debe resumir lo esencial y dejar un mensaje final claro y contundente. Dentro del desarrollo, evita saturar a tu audiencia con demasiada información. La claridad surge de la selección. Es mejor elegir 3 ideas principales y desarrollarlas con ejemplos sólidos que intentar cubrir 10 puntos superficiales. Recuerda, lo que más se valora no es la cantidad de datos, sino la capacidad de transmitir lo esencial de forma comprensible. El apoyo visual puede ayudarte, pero nunca debe sustituir tu voz. Las diapositivas o imágenes deben ser simples, con pocas palabras y elementos claros. Una presentación recargada distrae y confunde. El material visual debe ser un refuerzo, no el protagonista. La gente acude a escucharte a ti, no a leer pantallas. Otro elemento crucial es el ensayo. Practicar en voz alta varias veces antes de la presentación te permitirá identificar qué partes fluyen bien y cuáles necesitan ajustes. Ensayar también te ayuda a controlar el tiempo, a familiarizarte con la estructura y a ganar seguridad. No se trata de memorizar, sino de interiorizar el mensaje para expresarlo con naturalidad. El manejo del tiempo es una señal de respeto hacia tu audiencia. Una presentación demasiado larga provoca cansancio y pérdida de atención, una demasiado corta puede parecer superficial. Ajusta tu discurso al tiempo disponible, priorizando lo importante y eliminando lo accesorio. Recuerda que, en la mayoría de los casos, menos es más. Tu lenguaje corporal y tu voz también son decisivos en un discurso formal. Mantener una postura erguida, moverte con intención y utilizar gestos naturales refuerza tu mensaje. La voz, modulada con pausas estratégicas, transmite seguridad y mantiene el interés. Si lees de manera monótona o si hablas demasiado rápido, tu mensaje pierde fuerza aunque esté bien estructurado. La interacción con el público añade claridad y dinamismo. Puedes hacer preguntas, pedir opiniones o plantear ejemplos que inviten a reflexionar. Cuando la audiencia participa, deja de ser un espectador pasivo y se convierte en parte de la comunicación. Esa participación aumenta la comprensión y el recuerdo del mensaje. Un consejo práctico es preparar frases ancla, es decir, frases cortas y poderosas que resuman tus ideas principales. Por ejemplo, la claridad no está en decir mucho, sino en decir lo necesario.
Estas frases funcionan como recordatorios que el público puede llevarse consigo incluso después de que la presentación termine. También es importante anticipar posibles preguntas o dudas. Pensar de antemano cómo responderlas te permitirá dar explicaciones claras y seguras, sin titubeos. Esto refuerza tu credibilidad y muestra dominio del tema. La preparación no significa rigidez. Aunque tengas un plan, es posible que debas adaptarte a la reacción de la audiencia. Si notas confusión, aclara con otro ejemplo. Si percibes interés especial en un punto, profundiza un poco más. La flexibilidad dentro de una estructura sólida es lo que distingue a un buen orador. Recuerda que hablar con claridad frente a un grupo no es cuestión de talento innato, sino de preparación y práctica. Cuanto más te entrenes, más natural te resultará. Una presentación clara no es la que impresiona con palabras complicadas, sino la que logra que el público entienda, recuerde y valore el mensaje. Este capítulo te ha mostrado cómo preparar presentaciones y discursos que transmitan claridad de principio a fin. En el siguiente capítulo exploraremos la importancia de la práctica constante y el aprendizaje continuo, porque hablar con seguridad y claridad es una habilidad que se perfecciona toda la vida. Capítulo 10. La práctica constante y el camino hacia la maestría. Llegamos al final de este recorrido, y es momento de subrayar una verdad fundamental: hablar con claridad y seguridad no es un talento exclusivo ni un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que todos podemos desarrollar, fortalecer y perfeccionar a lo largo del tiempo. Como cualquier otra destreza, la comunicación clara se alimenta de la práctica constante y del aprendizaje continuo. Muchas personas se desaniman porque piensan que nunca podrán expresarse como los grandes oradores que admiran. Ven sus propias muletillas, nervios y dificultades como defectos permanentes. Sin embargo, cada gran comunicador comenzó en algún punto, con errores y tropiezos incluidos. La diferencia no está en haber nacido con un talento especial, sino en haber dedicado tiempo y esfuerzo a practicar, corregirse y mejorar. La práctica es el laboratorio donde transformas la teoría en experiencia. Cada conversación diaria es una oportunidad para entrenar la claridad, al responder un correo electrónico, al explicar una idea en el trabajo, al pedir un favor o al contar una historia a un amigo. Si prestas atención a cómo hablas en estos momentos cotidianos, descubrirás que tienes docenas de espacios para practicar sin necesidad de esperar una gran presentación. Una técnica eficaz es proponerte pequeños retos diarios. Por ejemplo, en una reunión, intenta explicar tu opinión en no más de 3 frases claras y concisas. O bien, al contar una anécdota, procura eliminar todas las muletillas. Estos desafíos simples, repetidos día tras día, van puliendo tu manera de expresarte hasta que se convierte en un hábito natural. La retroalimentación también es parte esencial del proceso. Escucha lo que otros perciben de tu forma de hablar. Pregunta a un colega de confianza si tu explicación fue clara, pide a un amigo que te diga si notó muletillas o grábate y analiza tu propio desempeño. A veces somos ciegos ante nuestros propios errores, y una mirada externa puede revelar aspectos que no habíamos notado. No olvides que la lectura y la escucha consciente son herramientas poderosas para enriquecer tu comunicación. Leer libros, escuchar conferencias y estudiar a comunicadores efectivos te expone a distintos estilos, vocabulario y estructuras. Cuanto más amplio sea tu repertorio, más recursos tendrás para hablar con claridad. La paciencia es otra aliada. Mejorar la comunicación no ocurre de un día para otro. Puede que avances lentamente, que un día hables con mucha seguridad y al siguiente tropieces con palabras o te pongas nervioso. Estos altibajos no son fracasos, son parte natural del proceso de aprendizaje. Lo importante es mantener la constancia, sabiendo que cada intento te acerca a la maestría. La claridad al hablar no es un destino, es un camino. Siempre habrá nuevas situaciones, nuevos públicos y nuevos retos que pondrán a prueba tu capacidad de expresarte. Por eso, el aprendizaje nunca termina. Un buen comunicador es, ante todo, un aprendiz permanente, dispuesto a observar, ajustar y crecer. Al integrar todos los elementos que hemos recorrido en este audiolibro, ordenar las ideas, cuidar el tono de voz, controlar el lenguaje corporal, eliminar muletillas, adaptar el mensaje a la audiencia, contar historias, escuchar activamente y preparar presentaciones sólidas,
estarás construyendo una base firme para comunicarte con mayor claridad y seguridad. Pero la clave que sostiene todo esto es la práctica diaria. Imagina tu comunicación como un músculo. Si lo ejercitas con regularidad, se vuelve fuerte, ágil y confiado. Si lo descuidas, pierde firmeza y se debilita. Practicar no significa solo hablar mucho, sino hablar con intención, reflexionar sobre cada experiencia, corregir los errores y reforzar los aciertos. En última instancia, hablar con claridad es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Hacia ti mismo, porque te das la oportunidad de expresar tus ideas con fuerza y autenticidad. Hacia los demás, porque les entregas mensajes comprensibles, valiosos y directos, evitando confusiones y malentendidos. Este último capítulo es una invitación a comprometerte con la mejora continua. No busques la perfección, busca el progreso. Cada paso que des hacia una comunicación más clara y segura abrirá nuevas puertas en tu vida personal, profesional y social. La confianza que ganarás al expresarte con claridad te permitirá influir, inspirar y conectar más profundamente con quienes te rodean. Recuerda, tu voz es tu carta de presentación, tus palabras son tu huella en los demás y tu claridad es la herramienta que convierte pensamientos en realidades compartidas. Practica, aprende y nunca dejes de crecer. Así, cada vez que hables, no solo transmitirás información, sino también seguridad, convicción y la capacidad de dejar una impresión duradera.